todos, buenos días en esta semana corta, estamos partiendo día martes. Queremos darles la bienvenida a esta cuarta charla del ciclo Vamos, que es una invitación de la Comisión de Mujeres de la Cámara Chilena de la Construcción en su eje Alta Dirección. Y esta vez, esta invitación se hace junto a RedMat, la Red de Mujeres de Alta Dirección. En estos espacios se ha buscado hablar de temas de interés para la alta dirección y para los directorios. Así se han recorrido ya 3 ciclos donde se ha hablado de estrategia, se ha hablado de habilidades de la alta dirección y de los directorios, cómo esto ha cambiado en los últimos años, y también se ha hablado de innovación. Hoy día estamos acá para hablar de un nuevo tema de interés que es la transformación digital. Un tema que se hace cada día más relevante y que ya se comenzó a hablar la semana pasada mucho en Edifica. Y para eso cuento hoy con 2 grandes invitados, Sandra Barros y Juan Eduardo Bauzá. Sandra es ingeniera civil de la Universidad de Chile, también es especialista en temas de Business Analytics e inteligencia artificial, también es cofundadora de Mujeres del Futuro y pertenece a RedMat, la red, como les decía recién, de mujeres de alta dirección, además de ser directora de Accenture. Por su parte, Juan Eduardo es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde el 2005 lleva desarrollando cargos de gerencia general en el rubro inmobiliario y hoy nos acompaña como gerente general de Inmobiliaria Manquehue. Así que muchas gracias y bienvenidos Sandra y Juan Eduardo para tener una excelente conversación hoy día y poder compartir con toda la generosidad que ya han tenido toda su experiencia con quienes nos escuchan hoy. Así que bueno, para comenzar a calentar motores y que entendamos primero, decimos vamos a hablar de transformación digital, pero muchas veces no tenemos tan claro lo que es o lo que no es transformación digital. Y para eso, Sandra, con toda tu experiencia y tu conocimiento, te agradecería que nos pudieras contar qué es transformación digital y qué no es. Ok, vamos a partir por poner en contexto en la primera diapositiva que tenemos aquí, que la transformación digital dejó de ser algo puntual, un momento singular en una organización para transformarse, sino que es un continuo evolucionar, un continuo prosperar en torno a lo que es la transformación, porque de alguna manera la aceleración, ¿no es cierto?, del ámbito y el medio ambiente nos obliga a estar siempre repensando y transformándonos continuamente. Ahora, podríamos decir primero qué no es la transformación digital. ¿Qué no es la transformación digital? La transformación digital no es la implementación de una tecnología per se, sin un objetivo claro de negocio. La transformación digital tampoco es una automatización de un proceso, ¿no es cierto?, una robotización. Tampoco es la implementación de una solución tecnológica como un CRM o un ERP. Tampoco es comunicarnos remotamente o virtualmente, como tuvimos que hacerlo cuando tuvimos la pandemia de forma inesperada, ¿no es cierto? Sí, nos obligó a avanzar, pero no es necesariamente una transformación digital. Nos estábamos comunicando digitalmente. Tampoco es digitalización de documentos, que también es parte. Todas estas cosas que estamos aquí viendo que no es transformación digital son parte de la transformación digital, pero no son en sí la transformación digital. Entonces, podemos ver ahora algunas definiciones. Estas son definiciones de investigaciones, documentación. Hay algunas definiciones que lo orientan mucho al repensar la sociedad completa y sin duda que la transformación digital ha impactado la sociedad, la forma en que hacemos sociedad, la forma en que hacemos economía. Otros piensan que efectivamente es integrar tecnología a los procesos y también otros piensan que es integrar tecnología o digitalizar completamente todos los ámbitos de una compañía. Sin duda, si queremos hacer una definición a partir de todos estos conceptos y de muchos otros conceptos que hay en el mercado, uno podría decir que la transformación digital es transformar el negocio con nuevos modelos de negocio, transformar el modelo operacional, la forma en que operamos dentro de la organización, es transformar los procesos con la incorporación de tecnologías que ya llevan harto tiempo en nuestras vidas, o tecnologías emergentes y tecnologías disruptivas. ¿Para qué?
para lograr tener más valor, para lograr ser más eficiente, para poder comunicarnos mejor con el mercado. Si vamos a la siguiente, para poder hacer esta transformación, las empresas necesitan repensarse muy fuertemente y muy innovadoramente. Entonces, en la siguiente podemos ver que, ¿por qué ahora? ¿Por qué la transformación hoy en día es tan urgente? Porque además del impacto de la tecnología disruptiva, ¿no es cierto?, que nos rodean y que nos invaden, hay otros conceptos también que están obligando a que esta transformación sea impulsada tan rápidamente, como por ejemplo la globalización, también el que nos estemos orientando a agendas impulsadas por el propósito de las personas, el propósito de las empresas, también impulsada por crisis. La pandemia fue una crisis que nos impulsó a esta transformación. Todos estos aspectos externos están obligando a que esta transformación sea hoy en día mucho más vigente que probablemente lo era hace unos 2 o 3 años atrás. Y entonces también es relevante entender que las personas están cambiando. Las personas tienen una relación con la tecnología diferente, fluida, mucho más fluida que antes. Y nos exigen a las organizaciones que también cambiemos. Entonces nos hace pensar en esas personas que son nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros socios. Tenemos que cambiar también en la forma en que nos relacionamos con ellos. Y en la siguiente podemos ver también algunas estadísticas, ¿no es cierto?, que nos demuestran por qué es tan relevante y tan urgente. En un estudio de Forbes se explicó que el 12% solamente de las empresas que estaban en los 500 top Fortune hoy en día están todavía ahí. El 12% es muy pequeño. Desde 1995 a hoy desapareció el resto. Y se estima que hacia el futuro el 50% de las que están hoy en día no van a estar al 2034, que no es tan lejano. Entonces, se plantean ellos mismos un temor respecto a si van a ser capaces en los próximos 2 años de ponerse a tono con respecto a lo que es transformarse. El 70% de las empresas tiene preocupación respecto a eso. Y el 57% cree que su competencia más directa no es necesariamente las empresas ya establecidas y grandes, sino que son estas empresas nuevas que han nacido justamente a raíz de la transformación digital. Entonces, ¿de qué hay que preocuparse para adaptarse y transformar? Hay que preocuparse de la rapidez de los mercados, es decir, justamente estas empresas que están innovando, creciendo. También hay que preocuparse de la innovación en los productos, nuevos servicios, del futuro del trabajo. Los skills para el futuro son diferentes de los skills que necesitamos hoy en día. Y si hablamos de la transformación digital, esos skills son súper bajos respecto a la demanda. La oferta es mucho más baja que la demanda, entonces hay una pelea incluso en el mercado por esas capacidades, esos conocimientos. Y por último, entender que estamos en una nueva economía, donde abundan las plataformas digitales, donde abundan las redes sociales, estamos hablando de la Internet de las cosas, de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Bueno, todos estos aspectos son relevantes al momento de definir cómo transformar. Y para terminar, bueno, un dicho muy conocido, ¿no es cierto? Lo que te trajo hasta aquí no necesariamente te llevará hacia el futuro. Y aquí un punto relevante es que la transformación digital tiene que estar impulsada por y para las personas. La tecnología que respalda la transformación digital o la habilita debería ser una extensión, algo que aumente las capacidades de las personas y no una amenaza como muchas veces se ve. Muchas gracias, Sandra. Qué increíble, qué completo es el proceso de transformación digital. Y acá me gustaría ahondar en un punto. Muchas veces hablamos de transformación digital o de digitalización como si fueran lo mismo. ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. Y voy a usar una slide de apoyo para definir 3 conceptos. Bueno, uno ya lo hemos venido definiendo, ¿no es cierto?, que es la transformación digital. Pero justamente se confunden estos conceptos. Primero con lo que es digitación. Digitación, ¿no es cierto?, es transformar documentos físicos a documentos digitales. Después tenemos la digitalización, que quiere decir que yo
incorporo tecnología a mis procesos, pero no necesariamente la incorporo para redefinir mi proceso, sino que muchas veces la incorporo solamente para incluirla dentro de un proceso y sigo haciendo el proceso igual que antes lo hacía en forma no digital. Y esa es la gran diferencia con la transformación digital, porque la transformación digital, como bien lo dice su concepto, estamos transformando, ¿no es cierto? Transformando el modelo operativo, transformando a nuevos modelos de negocio, transformando los procesos que digitalizamos para poder obtener valor, permanecer competitivos y muchas veces sobrevivir como organizaciones. O sea, podríamos decir que la digitalización es una parte de lo que es la transformación digital. Exactamente. Pero no es el proceso completo. Exactamente, y hay varios desafíos, ¿no es cierto? Parte de los desafíos tiene que ver con gestión cultural, que lo vamos a hablar después, ¿no es cierto? Muy relevante. Resistencia al cambio. Las personas tienen resistencia a cambiar. ¿Y cómo evitas eso? Preocupándote de tener competencias digitales, preocupándote de tener un sponsorship ejecutivo. Es decir, que el directorio, que los grandes ejecutivos entiendan bien el beneficio, pero lo permeen hacia la organización, educando a la organización. Muchas veces también trae un problema o una preocupación de seguridad. Es un desafío la seguridad con la transformación digital. También es un desafío poder medirla, y para poder medirla necesitamos datos. Entonces, la disponibilización de esos datos y la transformación de esos datos en información para que sea efectiva, las decisiones que tomemos en la transformación digital también son muy relevantes. Bueno, ahí ustedes pueden ver el resto de los aspectos, pero hay muchos desafíos y aspectos importantes a tomar en cuenta en una transformación digital. Como tú decías, es algo muy amplio. Muy 360 en ese sentido. Exacto. Y bueno, tú hablaste de sponsor, así que yo creo que acá tenemos la suerte de tener a Juan Eduardo Bauzá, que ha tenido que hacer ese rol de sponsor en Manquehue. Juan Eduardo, tú llegaste a Manquehue, a una empresa de 40 años, ¿verdad?, a tomar este desafío de transformación digital, entre otros, pero ahí hay un mandato muy claro. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia? O sea, pasemos de la teoría a la práctica y a la práctica en el rubro inmobiliario de construcción. ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado? Hola, bueno, buenos días Carolina, Sandra. Muy interesante además la formalización de lo que es transformación a la digitalización. Efectivamente yo estoy en Manquehue el 2019. Es importante ahí destacar que todos los 37 años anteriores Manquehue ha hecho esfuerzos de digitalización, creo yo, sobre todo de la mano de Plan OK. Fundamentalmente lo que es su relación con los clientes, el CRM y también lo que era el manejo de la postventa, pero muy desde la perspectiva de la digitalización. Y como bien decía Sandra, lo importante fue el 2019 a fines, donde la compañía decide, el directorio, hacer un proceso de revisión de la estrategia. Por lo tanto, ahí empieza un poco lo que plantea Sandra, que desde la definición del directorio, el concepto de transformación digital empieza a entrar en la compañía. Pero para eso es muy importante definir bien primero cuáles son tus unidades de negocio, aunque parezca bastante de perogrullo, digamos. Y si quieres, justamente ahí está siendo publicado lo que fue en el fondo el trabajo que en conjunto con el equipo ejecutivo, más los directores, de la mano de Virtus y sin ánimo de hacer publicidad, uno trabaja estos procesos estratégicos, ¿no es cierto? Y define bien a una inmobiliaria que tiene dos almas o dos unidades de negocio, ¿no es cierto? Y en la siguiente podemos ver que además define cuáles son sus centros dentro de esos tres negocios, ¿no? Y define y pone efectivamente el cliente en el centro. Que de repente el mundo inmobiliario, la construcción, nos enamoramos más de la práctica que de las necesidades reales de los clientes. Y en ese sentido Manquehue atiende la primera vivienda, la necesidad de vivienda, que es uno de los tres elementos fundamentales de la necesidad humana, y uno se empieza a enamorar de eso, se empieza a enamorar del producto, se empieza a enamorar de la construcción, de la innovación, pero va perdiendo al centro el cliente, que también evoluciona junto con toda esta revolución digital. También están los colaboradores, que bien tú lo planteabas, las personas, que son las que permiten que las compañías, y en particular en nuestro rubro, ejecuten o lleven a feliz término el propósito de la compañía, ¿no es cierto? Y también tenemos naturalmente que al inversionista, que debemos volver con los resultados esperados de todo este trabajo. Por lo tanto, esa primera definición es muy importante, como decía Sandra, y ese es el primer desafío, que haya
una convicción a nivel del directorio, hay una planificación, y por lo tanto la transformación digital empieza a ser un tema más cultural que meramente digital, como tú decías, ¿no? Porque en este proceso empiezan a aparecer miles de ofertas con las alternativas de distintas soluciones, distintas aplicaciones, distintas soluciones tecnológicas, y lo importante es primero tener la visión clara para empezar un proceso de transformación que después se encuentra con la cultura del resto de la organización. ¿Te fijas? Entonces te diría que esos son los temas que han sido, o la forma en que lo abordamos y cómo vas escalonando hasta llegar a un programa o un trabajo que permita, en el fondo, abordar el trabajo. Y ahí entra esta otra lámina donde en el fondo te topas después entonces con la estructura organizacional, te topas también con el talento y los liderazgos, ¿no es cierto? Tienes que ordenarte respecto de los procesos y las tomas de decisiones. Por eso que está esta cadena que es como un círculo continuo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los procesos claves del proceso inmobiliario y de desarrollo del negocio de la compañía? Y naturalmente que una compañía de 40 años tiene una cultura bastante arraigada y hay gente que lleva 40 años trabajando en Manquehue. Por lo tanto, requiere de tener todos estos elementos muy presentes a la hora de empezar esta transformación y que no sea una imposición. Así que yo te diría que, redondeando, esos son los elementos fundamentales en los cuales nos hemos encontrado, en los cuales tuvimos que abordar para pasar al proceso de transformación propiamente tal. Muchas gracias, Juan Eduardo. Bueno, pasamos de la teoría a la práctica y ambos coinciden, ¿no es cierto? Esto es una mirada integral que toca todas las puntas de la organización, los procesos, las personas, la toma de decisiones y bueno, todo el detalle que ustedes bien han descrito. Tú recién, Juan Eduardo, hablaste del tema cultural, ¿no es cierto?, del tema de las personas, y acá voy a pasar a Sandra. Sandra, cuéntanos este pilar de transformación cultural, que muchas veces hace que un proceso de transformación digital sea o no exitoso. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los pilares que una empresa debiese poner atención para poder abordar un proceso de manera óptima? Primero decir que muchas veces estos fallos, ¿no es cierto?, que se producen en la transformación porque no es viable la adopción, no hay un programa de cambio o adopción cultural, la mayoría de las veces no tienen que ver con las personas, no son las personas las culpables, por decirlo de alguna manera. Sí hay resistencia al cambio, todos tenemos, pero es algo natural al parecer en los humanos. Tiene mucho que ver con que las organizaciones no involucran muchas veces a las personas desde un comienzo. Entonces, nosotros conversábamos cuando estábamos preparando esto con Juan Eduardo, de que, claro, con la pandemia nos vimos obligados a estar remotos y empezar a usar tecnología para comunicarnos, pero no nos pudimos preparar. Entonces, mucha gente tuvo resistencia, no entendía bien, o sea, entendía por qué, porque no estaba presencial, pero no entendía bien cómo usar esto, si efectivamente se iba a poder comunicar bien, no sé, miedos que surgen. Estar en una pantalla en vez de estar, no sé, en una reunión donde hay 10 personas y uno quizás como que pasa más desapercibido, cosas como esas. Entonces, claro, ahí no tuvimos la oportunidad justamente de preparar a las personas para esta transformación que fue tan abrupta porque fue a raíz de una pandemia. Entonces, las organizaciones tienen que poner foco en ciertos capítulos, como por ejemplo, explicar el por qué. ¿Por qué viene esta transformación? ¿Cuál es el beneficio? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo esta forma de operar nueva me va a ayudar a mí y a mi organización? Involucrarlos desde el comienzo, no solo en la explicación, sino que muchas veces también en el rediseño, en que muchas veces la persona que está en el proceso tiene un conocimiento que es muy valioso para la transformación. También en esa comunicación en contexto, ¿no es cierto? No es una comunicación aislada donde vamos a hacer las cosas de esta manera, vamos a hacer las cosas de esta manera, con este porqué, desde un comienzo y en este contexto. ¿Cómo nos va a afectar? ¿Por qué lo estamos haciendo? Quizás nos permite ser más competitivos y eso es un bien para toda la organización, por ende para todas las personas que están en esa organización.
También usar los datos. Yo soy fanática de los datos, entonces siempre va a estar los datos dentro de mis conversaciones. ¿Cómo usar los datos para medir la efectividad de lo que estamos transformando? De manera que ágilmente podamos escalar o cambiar la transformación si esto no está dando buenos resultados. Y quizás algo súper relevante es alinear los incentivos. Muchas veces hacemos transformaciones, pero tenemos los incentivos hacia las personas que van inconsistentes con esas transformaciones. Yo creo que es un punto muy relevante. También lo conversábamos acerca, por lo menos de mi experiencia, en minería, que en los operadores de faena, que uno podría decir que quizás hay una resistencia al cambio muy grande, porque tú has venido haciendo las cosas de una manera mucho tiempo y muchos años, gente que permanece en la industria muchos años, y sin embargo un día para otro tiene que verse enfrentado a la automatización fuerte, a que quizás al operar alguna máquina dentro de faena, es un algoritmo el que le dice cuáles son los parámetros operacionales que tiene que usar para que sea más eficiente ese proceso. Y si eso se puede hacer, bueno, quiere decir que con todos estos focos realmente tú puedes hacer que la gente adopte estas transformaciones. Además, esto es un continuo. Tenemos que preocuparnos de muchos ámbitos en la empresa que son afectados a través. Y el cambio cultural no es solo de la persona que está en el proceso, sino que es de recursos humanos o áreas de personas, es del diseño organizacional, es completo, como conversábamos, pero también desde la perspectiva del cambio cultural. Entonces hay que estar siempre preocupado de esta como ADN o cadenita que va llevando todas las partes relevantes de la organización en torno al cambio cultural y a la gestión de esa transformación, es decir, medirla y entender si la adopción está siendo efectiva o no. Perfecto, Sandra. Y te puedo hacer una pregunta en esta línea. Hablábamos de varios factores de la transformación digital, acabamos de mencionar lo importante que es la transformación cultural, pero si tuviéramos que darle como un porcentaje de importancia, bajo tu punto de vista, 80%. 80%. O sea, y te lo pregunto porque muchas veces, ahora vamos a hablar con Juan Eduardo, pero de repente uno no sabe cómo partir, cómo enfrentar este desafío, como que viene el agobio. O sea, yo no sé si hablo por mí o hablo por todos, pero uno cuando está en el día a día, en modo automático, y te cambian de repente la vista del mail, chuta, y ese día está lleno de reuniones, ya es demasiada información que te cuesta abordarlo. Entonces, claro, uno tiene que ser empático, ¿no es cierto?, con esa realidad que pasan las personas. Y acá, Juan Eduardo, te quería preguntar, en tu experiencia, tú abordaste el tema de transformación digital dentro del proceso, de la transformación cultural, perdón. ¿Cómo ha sido la experiencia en Manquehue? Porque, bueno, volvemos y quiero destacar como los 40 años de la empresa, porque en el rubro hay muchas empresas que llevan muchos años en el mercado, donde la experiencia, ¿no es cierto?, acompaña a muchas de las personas que lideran las distintas áreas. Entonces, ¿cómo ha sido? Cuéntanos, ¿y qué pasó con la pandemia? ¿Cómo lo enfrentaron? Tú hablaste que justo a fines del 2019 había tomado una decisión el directorio, que, o sea, es para aplaudirlo, porque como si hubieran tenido una bola mágica para saber lo que venía. Pero cuéntanos un poco así como back office, ¿cómo ha sido ese proceso? Sí, yo te diría que partamos por hablar de que la transformación cultural no es una imposición, y por lo mismo, y ahí aparece lo que ustedes están viendo, una campaña que se hizo internamente en Manquehue que se llamó Manquehue Refréscate. Fuimos bastante delicados porque tampoco era esta imposición del cambio, sino que 40 años de historia tienen una forma de uso y costumbres, digamos. Por lo tanto, requería de armar un entorno, pero requería de que fuera co-constructivo, fuera participativo. Yo creo que además en nuestra sociedad más moderna, hiperinformada, todos tenemos opinión. Y por mucho que hagamos las cosas históricamente de una forma, si podemos participar de la revisión de esos procesos de forma activa, donde nuestras ideas y las ideas de cada colaborador sea parte de un todo, naturalmente que la transformación empieza a producirse de forma más natural porque no es algo de impuesto. Yo creo que lo primero es entender que cambiamos culturalmente como personas, digamos, en el siglo XXI. Estamos más conectados, estamos más abiertos. Lo que está pasando en Chile no es solo lo que está pasando en Chile, sino que toda la sociedad está conectada, hiperconectada probablemente, hiperinformada, y todos tenemos opinión. Por lo tanto, la transformación cultural requiere de
una primera definición muy importante que es un trabajo colaborativo, no puede ser impuesto. Por lo tanto, nosotros armamos esta campaña o este trabajo de Manquehue Refréscate, que en el fondo tomó 4 pilares, que son los que aparecen en la lámina siguiente, y sobre los cuales se armaron células o trabajos de equipo con los mismos colaboradores. Y no solamente los colaboradores incumbentes a cada equipo, o sea, en clientes no solo fue una materia del área comercial, sino que fueron multidisciplinarios, que también es relevante porque además así vas permeando tu propósito, vas permeando tus focos de atención en el negocio. Por lo tanto, nosotros nos concentramos en una célula de clientes, en una célula de proveedores, que históricamente se trataba más bien como casi una relación de financiamiento, cómo voy a pagarle más tarde a los proveedores, y naturalmente que a los colaboradores, cómo los incorporamos en esta revolución digital, ¿no es cierto? Y el proceso inmobiliario, que también en la industria, probablemente ustedes lo conocen, es algo que va más en el ADN de las personas y no es algo que esté estandarizado. Por lo tanto, era relevante también meternos en ese proceso para darle una forma y que fuera un acervo de la compañía y no un acervo de las personas, que se produce la rotación. Y bueno, entonces, tomando estas 4 células, ¿no es cierto?, los equipos se conformaron y en base a 4 preguntas empezaron a trabajar en el viaje del colaborador, qué significaba participar de Manquehue, cuál era, y cómo podía haber naturalmente una mejor experiencia y cómo podíamos con eso entonces volver a retener talento, a perfeccionar el talento, ¿no es cierto?, a generar beneficios que hicieran de Manquehue una oferta atractiva de trabajar, ¿no es cierto? En el caso del cliente, también todo lo que es el viaje del cliente, ¿no es cierto?, en la industria inmobiliaria es bastante dolorosa, es una de las compras más importantes que uno hace, genera mucha ilusión al momento de ir a ver el piloto y el proceso después es bastante árido, y para no hablar de la postventa, que termina siendo un momento que nosotros hemos retransformado en un proceso donde uno termina de armar marca, y por eso que hoy día postventa ya no es un problema de la constructora, sino que está una gerencia bien constituida y parte de lo que surge de estas células, ¿no es cierto? A nivel de proveedores, establecer un vínculo más cercano, mecanismos con la tecnología también de poder hacer más fácil el seguimiento de sus órdenes de trabajo, de sus pagos y acercarlo. Hoy día Manquehue no tenemos más de 30 días de pago como compañía, lo que nos tiene bastante contentos y orgullosos. Y naturalmente que trabajar respecto del checklist de la inmobiliaria. Y ahí ustedes ya pasaron a otra lámina que están viendo, porque tiene que ver también cómo nos estructuramos. O sea, que hay una forma de trabajar y forma de abordar. Estas células no son algo que estén perdidas en la atmósfera, digamos, sino que tienen un plan de trabajo, tienen un seguimiento, hay distintos responsables, tienen jerarquía. Por lo tanto, es un trabajo que va conducido, que puede partir con una lluvia de ideas, pero que siempre hay que poder conducir hacia los resultados que nos esperan. Por lo tanto, todo eso hace de una instancia de participación que naturalmente con la pandemia se acelera. Igual tuvimos que hacer estas células de trabajo digitalmente con una plataforma digital que nos permitiera comunicarnos, pero empezaron a surgir las soluciones tecnológicas que ayudan. El famoso hacer los papelitos amarillos, hoy día se puede hacer digitalmente. Tú puedes tener a todas las personas colgando al lado y hay un dashboard ahí donde trabajar. Entonces se generan ambientes de trabajo bastante parecidos a la oficina. Entonces eso fue acelerando y fue además vinculando a la gente con herramientas en los 4 focos que tenemos. Por lo tanto, y pasando a la siguiente, volvemos un poquito a ese trabajo de este ecosistema que hemos llamado, ¿no es cierto?, donde tenemos a los clientes, a los colaboradores, constructoras, la gestión de activos que tiene la compañía. O sea, hay un montón de frentes que se fueron abordando y que naturalmente hoy día existe digitalización que permite generar data para mejorar en los procesos, ¿no es cierto?, y perfeccionar la forma de hacer, finalmente. Ese es el resultado. Y culturalmente, con 40 o con 3 años o con 1 año o 6 meses que tenía yo en la compañía, la verdad que la incorporación fue bastante natural. Y creo que la clave del éxito fue la co-construcción. Así que eso. Muchas gracias, Juan Eduardo.
Podríamos decir que la pandemia entonces no solamente que aceleró, sino que también de alguna manera facilitó el embarcarse en este proceso de transformación digital. Tú dijiste otra palabra que también está de moda, pero tiene mucho sentido, más allá de que esté como de moda, que es la colaboración, que es la co-construcción. Yo creo que hoy día, cuando vamos entendiendo los cambios de las personas, y al final esto tiene mucho de sentido común, la importancia de los propósitos también, que se habla mucho, ¿no es cierto? Cuando las personas le logramos dar el para qué, las logramos enlazar con un propósito que va más allá de la instalación de un sistema, como bien decían los dos, es mucho más fácil poder facilitar estos procesos y generar un ambiente positivo y de co-construcción, como tú bien dijiste, en todo ámbito. Porque la verdad que hoy día hablamos que estamos enfrentando el proceso de transformación digital, pero yo creo que ya tenemos todos claros que si no es un proceso, va a ser otro que nos va a tocar enfrentar en un año más. Porque el cambio, ¿no es cierto?, es como medio cliché, pero llegó para quedarse y no nos podemos salir. Por lo tanto, creo yo que enfrentar estos procesos de transformación hoy día digital va a hacer desarrollar habilidades en los equipos que sin duda nos va a permitir enfrentar lo que sea que se venga, ¿verdad? Así que, bueno, muchas gracias en esa línea. Un poco tocamos, ¿no es cierto?, el tema de transformación digital, transformación cultural, que ya dijimos que era casi el 100%, ¿no es cierto?, de importancia dentro del proceso. Pero hay una cosa que no hemos hablado, que se ha mencionado, pero no hemos profundizado y que a mí me gustaría profundizar un poquito más, que es el mundo de la información, de los datos, este petróleo del día de hoy. ¿Qué rol juega este mundo de los datos y de la información en estos desafíos de transformación digital? Y acá me gustaría partir contigo, Sandra, un concepto que también suena ahí en las redes, las empresas data driven. ¿Qué es eso de una empresa data driven? Mira, a mí me gustaría usar una analogía que viene en un estudio que me gustó mucho. Piensa en los datos como si fuera el agua. El agua es el 60% de nuestro cuerpo y cubre el 71% de nuestro planeta. Entonces es una fuente importantísima, masiva de energía y un sustento para nosotros los seres humanos. Entonces, igual que el agua, es algo vital. Y nosotros tenemos datos, los datos son vitales para nosotros. Sin embargo, a menudo nos ahogamos, haciendo, ¿no es cierto?, la analogía en los datos, como si nos ahogáramos en el mar. ¿Y por qué? Porque no los usamos de manera efectiva. También le confinamos a los datos que se transforman en información para ser usada en contextos particulares en vez de usarlo realmente a lo largo de todas las decisiones y en forma integrada. Y también no lo vemos como un recurso vital, como el agua. Lo vemos como algo de apoyo, pero no algo realmente vital. Entonces, confiamos muchas veces en el instinto de que como hemos hecho las cosas antes, vamos a poder seguir haciéndolas para el futuro. Sin embargo, nos encontramos con alguna crisis como la pandemia y las cosas como las hacíamos antes no nos sirven. Entonces, tenemos que recurrir a otras formas de poder determinar cómo seguir haciendo las cosas. Y ahí es donde los datos se vuelven muy relevantes. Entonces, ser data-driven, como tú me dijiste, que es como que está de moda, pero no es una moda en realidad. Ser data-driven significa que yo tomo cada decisión en mi organización basada en datos. Ya no la tomo basada en la experiencia o lo que me dice la guata o porque hice esto 40 años de esta manera. La tomo porque realmente los datos me dan cierta información para que yo decida seguir haciendo otras decisiones hacia adelante en forma mejorada en torno a esa información que me entregan los datos. Y tener una cultura organizacional data-driven es tener una mentalidad donde cada persona dentro de la organización, así como hablábamos, ¿no es cierto?, del cambio cultural, de la transformación digital, también entiende que los datos son un valor para la decisión y para la transformación misma. Entonces, con los datos yo puedo obtener información para encontrar ese camino de transformación con mayor valor hacia mi organización, hacia las personas. E incluso quería tocar un tema que tú mencionaste acerca de las personas, ¿no es cierto?, del cambio cultural y de
cómo vamos a tener una nueva forma de trabajo. Está el concepto también, que quizás puede ser una moda, del reskill y del upskill. Cuando yo transformo digitalmente una empresa, muchas de las labores cambian y las capacidades que tienen las personas cuando incorporas tecnología no son las mismas que cuando no tenías la incorporación de la tecnología o no tenías los procesos reformados, las formas de hacer diferentes. Entonces, los datos también te permiten entender qué capacidades voy a necesitar hacia el futuro y anticiparme, más que tener un efecto en las personas, en cómo esas personas yo le tengo que enseñar nuevas capacidades o nuevos conocimientos o una nueva profesión o un nuevo rol. Entonces, ahí los datos también son súper relevantes. Entonces, para redondear, data driven significa que yo tomo cada decisión en el día a día y en la estrategia basada en datos. Muchas gracias, Sandra. Qué desafío el tema de los datos y qué ligado al tema cultural. Porque, y acá te voy a preguntar a ti, Juan Eduardo, porque esta industria es de experiencia. Como los bancos antiguamente, que entraba una persona de cajero, ¿no es cierto?, y hacía toda una carrera hasta que llegaba a ser agente. Yo creo que la industria inmobiliaria es una industria donde se da mucho eso. Hay personas que llegan a subgerencias comerciales, incluso a gerencias que han partido en las salas de venta. Entonces, ¿cómo enfrentan ustedes este desafío de trabajar en base a información? Haciéndole un poco el gallito o cómo canalizan esta cosa en automático, que es decir, bueno, yo lo he hecho así, yo he pasado estas crisis anteriores. Yo creo que acá van a haber varios escuchándote que van a tomar nota. Claro. Bueno, mi lámina es un poco árida y debo reconocer que es un modelo de internet, pero en el fondo hay muchos datos y la frase típica aquí en la industria inmobiliaria es mucho Excel. Como los reyes del Excel, y se iba a alguien y había una carpeta que decía el nombre de alguien. Y ahí estaban los proyectos y estaba toda la información de la compañía. Entonces, en el fondo, la compañía no era dueña de nada, digamos, y el mundo inmobiliario, de la construcción, son eminentemente fábricas donde los recursos humanos, palabra muy antigua, donde las personas hacemos mucho. Hacemos todo. O sea, es coordinación, es ponerse de acuerdo, armar el proyecto, juntar a los arquitectos con los calculistas. Pero volviendo hacia atrás, ya esa idea de dejar afuera el Excel y esa individualización de la generación de la información, en esta línea de generar mucha información del cliente. Hoy día tenemos mucha información de los clientes, tenemos mucha información porque además los clientes cambiaron sus canales de comunicarse con la empresa. De hecho, nosotros transformamos toda nuestra comunicación hacia los clientes desde los medios históricos, digamos, papel, y nos fuimos 100% digital. O sea, de hecho, hoy día no publicamos, y aquí no quiero ir en contra de ningún avisador de eso, algún medio menos digital, pero hoy día están todos digitales, vía web, porque sabemos efectivamente quién hace un clic, a qué reaccionan los clientes, cómo están acercándose a la compañía. Por lo tanto, ahí hay una fuente de información gigantesca, cuál es nuestro funnel de cuánto se demora un cliente en llegar a ser finalmente alguien que realmente nos prefiera y tenga una promesa de compra-venta y después termine escriturando. A nivel de los colaboradores, mucha información de las personas, de ellos mismos, pero también la posibilidad de entregarle, como tú decías, talento. Armamos una universidad Manquehue y hoy día tenemos un módulo todo digital, donde la persona desde su casa, a la hora que quiera, puede participar de cursos que son hasta obligatorios y otros que son para incluso pasar el rato aprendiendo a cocinar o a hacer ejercicio. Pero también ha sido un mecanismo que nos permite comunicar elementos tan relevantes como los que conversábamos con Carmen Paz el día que estábamos preparando la charla, que tienen que ver con compliance. Cómo educamos a la compañía respecto de la ley 20.393, que suena un número gigantesco, cómo lo hacemos eso, llegar a las personas de nuevo a través de la tecnología. ¿Te fijas? Si volvemos a los proveedores, lo mismo. Cómo sabemos de ellos, cómo administramos sus datos. De nuevo, teníamos un montón de Excel y hoy día ya no tenemos Excel, sino que tenemos también la información online y sabemos perfectamente cuál es el plazo promedio que tenemos de pago, quiénes se nos están quedando atrás, por qué, cómo el proceso, además de pago, entró en una suerte de instancia más digital.
Por lo tanto, y el proceso inmobiliario ni hablar. El proceso inmobiliario, que era la cuarta célula con la que trabajamos, también naturalmente que genera mucha información, requiere mucha información de input de los clientes, qué están prefiriendo, cuál es su capacidad de pago, cómo están los financiamientos de los bancos, para después coordinar, ¿no es cierto?, con todas las especialidades que permiten sacar el producto inmobiliario o la vivienda, que ese es el producto final nuestro, digamos. Entonces, redondeando la idea de por qué los datos son importantes y cómo lo hemos hecho, lo hemos visualizado, la gente ha entendido que ya no son propios, sino que son datos de la compañía, y hemos generado además la instancia para que sean parte de la compañía, y lo hemos puesto en fácil a través de los distintos reportes para ir obteniendo la información necesaria y hacerle desde el seguimiento a los proyectos, ¿no es cierto?, simple, hasta entender en qué está cada uno de nuestros colaboradores y cómo está mejorando su conocimiento a través de esta universidad. Qué bueno. Así que, Juan Eduardo, súper interesante lo que tú mencionas. Yo te quiero felicitar y en nombre de la Cámara y a través tuyo a todos los que nos están viendo y que se han embarcado en estos procesos que no son decisiones fáciles porque requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo. Tú recién rápidamente nombraste algunos aspectos que me imagino el desafío que ha sido cada uno. Llegar a pagarle a los proveedores en 30 días no es fácil en esta industria. Por lo tanto, me imagino todo el trabajo que ha habido por detrás de data para poder encontrar desde dónde mejoro. Este esfuerzo de Universidad Manquehue lo encontré genial. O sea, no solamente pedirles, ¿no es cierto?, participación y esta colaboración, sino que también hacernos cargo como empresa de entregar las herramientas que requieren los equipos. Y ahí también tomo lo que dijo Sandra, ¿cuáles son las herramientas que necesitan? Para saberlo necesito información, porque si no me puedo equivocar y les puedo estar entregando, ¿no es cierto?, algo que no es lo que necesitan y no va a traer el resultado que esperamos. Así que solo me queda claro y que quisiera puntualizar, redondeando, hablamos de transformación digital, cultural, información, pero acá hay un rol de los liderazgos que es clave y que son los primeros que probablemente vamos a tener que captar del mercado o bien potenciar dentro de nuestros mismos equipos para que estas transformaciones se lleven a cabo. Pero más allá del liderazgo hay un tema que no podemos dejar de hablar porque estamos en el mes de octubre, que es el mes de la ciberseguridad. Entonces yo creo que antes de ir cerrando, ¿no es cierto?, el conversatorio, es interesante que le podamos dejar una reflexión desde el punto de vista de cada uno respecto a la ciberseguridad como parte de un proceso de transformación digital. Bueno, voy a partir. Sandra, por favor. Me tomé la palabra sin que me la dieran, pero bueno. Claro, es que si nosotros antes estábamos trabajando mucho más aislados, ¿no es cierto?, del mundo y nos tuvimos que abrir nuestras plataformas a internet, publicar contenido. Ahora trabajamos con datos, estábamos hablando de los datos, entonces recopilamos datos de clientes, como decía Juan Eduardo. La seguridad se vuelve vital, porque de alguna manera tenemos que proteger los activos, tenemos que proteger nuestros datos, que son de nuestros clientes, muy valiosos. Imagínate, hay una fuga de datos de nuestros clientes, una responsabilidad gigante. Entonces, es muy natural el hecho de que la seguridad sea una preocupación. Yo lo ponía ahí dentro de los desafíos, ¿no es cierto?, de la transformación digital. No será el 80%, pero es un desafío importante. Es muy relevante. Las herramientas hoy en día están, pero hay que tener metodología, precaución, tenerlo top of mind y evolucionarlo permanentemente, porque como hemos visto, ¿no es cierto?, los hackers son expertos en buscar las vulnerabilidades. Entonces, tiene que ser una preocupación fundamental cuando uno se vuelve a las plataformas digitales, cuando uno se transforma en una empresa, una organización data-driven, porque empieza a almacenar datos estratégicos para la compañía y datos de mis clientes, proveedores, socios. Entonces yo te diría que como conclusión está la forma de protegerse, en las redes, en internet, en los datos, en todos los layers, pero tiene que ser algo top of mind, un trabajo del día a día y también educación, como conversábamos, ¿no es cierto? La ciberseguridad o la seguridad en general muchas veces
su mayor brecha está en la interna en la organización. Entonces, en la interna porque yo tomo, no sé, un pendrive, traigo un virus en él, infecto todo, infecto la red, algo tan básico como eso. Y eso es educación, es entender dónde me puedo conectar, en qué redes me puedo autentificar, cómo protejo los datos, no saco los datos de mi organización hacia afuera. Bueno, hay una serie en Accenture nosotros nos preocupamos mucho de la seguridad porque es parte de nuestra responsabilidad social. Pero tiene que ser un top of mind y tiene que ser algo metodológico. Para mí esa es como la forma de enfrentarlo y abordarlo en el día a día. Sí, yo coincido con Sandra, Carolina. Efectivamente pasó a ser un tema fundamental y una preocupación a nivel de gobierno central, digamos, o sea, de directorio, incluso siendo más específico, el comité de directores de la compañía, que es el grupo de directores independientes, tiene el mandato del directorio de hacerse cargo y hacerle seguimiento a estos temas, para lo cual uno tiene que elegir distintos proveedores que vayan haciendo las investigaciones. Pero ese top of mind se vuelve de nuevo, vuelve al tema que tiene que ver con la cultura y con las personas, con los hábitos. Es enseñar de nuevo a tener cuidado, a estar permanentemente haciendo estos phishing, ¿no es cierto?, para ver que alguien no pinche un correo que dice que se ganó la lotería y de ahí entonces te hackean y te quedan... Porque una compañía en operaciones, que es lo que uno lee y que de repente te toman el proceso de facturación o de escrituración, realmente te pone una condición que es muy delicada. Pero enseñando permanentemente a las personas a estar haciendo seguimiento y estos autohackeos, digamos, para ver cómo están reaccionando las personas es fundamental, y la cultura se vuelve de nuevo en el epicentro de la seguridad o inseguridad que tiene el exponerse a esta transformación digital, como todas las cosas, pues, virtudes y defectos, y una de esas es este tema de la seguridad digital. Así que es parte de lo que comentaba bien Sandra en todos sus distintos puntos, pero las personas seguimos siendo vulnerables. Es verdad, hay que tomar conciencia que si nos embarcamos en estos procesos, la ciberseguridad tiene que ser ahí un check dentro de los puntos de revisión. Mira, Juan Eduardo, te quiero compartir una pregunta que nos llegó de Alejandro Saavedra, que dice, ¿cuál es el impacto de la digitalización en el fondo en los jornales o en qué medida se ve afectado su desarrollo humano? ¿Qué es lo que les ha tocado a ustedes ahí? Gracias, Alejandro, por tu pregunta. Yo te diría que ellos están más digitalizados que uno, ¿eh? Hoy día, a través de los celulares, que siempre llama la atención, que son de alta gama, para ponerlo en un concepto medio periodístico, es un tremendo paso y facilita mucho desde el control de acceso, desde la misma Universidad Manquehue estar entregándole capacitación. Por lo tanto, la transformación digital también llega a ellos en sus hábitos cotidianos y es bastante fácil porque ellos son seres digitales. Más allá de su labor bastante básica dentro de la obra, los jornales tienen bastante más capacidad digital que uno mismo. Entonces, se han incorporado a la digitalización utilizando las herramientas que ellos mismos proveen, que son sus propios celulares. Claro. Muy interesante. Muchas gracias, Juan Eduardo. Muchas gracias, Alejandro, por tu pregunta. No hay más preguntas. Yo creo que debe haber todo un ímpetu de ver cómo enfrentar esto en las empresas. Así que como estamos en época de cierres de planificación, yo creo que es tiempo de poner ahí un título de transformación digital. Juan Eduardo, muchísimas gracias de nuevo por la generosidad de compartir la experiencia que nos ayuda tanto. Y Sandra, también tu tiempo, disposición y todo el conocimiento que tienes. Gracias. Así que solamente desearles un excelente día, una excelente semana a ustedes y a todos los que nos están escuchando y agradecerles y que sigan, ojalá, acompañándonos en los próximos ciclos. Vamos. Un gusto.